quiero referir a estos conceptos que son básicos, ¿sí? Ya. ¿Qué cosas son antimicrobianos? ¿Qué cosas son antibacterianos? ¿Qué cosas son antibióticos? Porque la información está muy dispersa. Bueno, la quimioterapia es un término general que se refiere al uso de medicamentos para combatir enfermedades. Eso es quimioterapia. Y se ha dividido en dos especialidades: la quimioterapia antimicrobiana, la que usa medicamentos para matar o imposibilitar la reproducción y la actividad de los microbios en general, pero también hay una quimioterapia antineoplásica que trata ya sobre el manejo de fármacos anticancerosos. Y ya para referirnos a los microbios, la quimioterapia antimicrobiana, ahí tenemos de diversos tipos también. Antivirales cuando combatimos virus, antibacterianos cuando combatimos bacterias, antimicóticos cuando combatimos hongos, antiparasitarios para los parásitos. Entonces tiene subtipos de antimicrobianos. Y por ahí hay un concepto muy relacionado que es el concepto de antibiótico. Todos los antimicrobianos que tienen actividad contra los tipos los llaman antibióticos. No es así, no es así. Antibiótico típicamente es aquel antimicrobiano que al menos históricamente fue producido, extraído de un organismo vivo. Tenemos por ahí, por ejemplo, la penicilina. La penicilina, cuando se descubrió, obviamente uno de los descubridores, uno fue Fleming. Lo descubrió, se dice accidentalmente, porque él estaba trabajando con unas placas de cultivo de gérmenes y había aislado estafilococos, sí, estafilococos en colonias. Ustedes han visto, supongo, placas de cultivo, ¿no es cierto? Sí. Bien, con plaquitas de cristal, donde están las colonias de bacterias y cada una tiene su forma, como se forma su colonia, porque lo identifica el microbiólogo, por la forma como han crecido. Y bien, pues entonces en estas plaquitas que tenía Fleming, tenía su placa llena de colonias bacterianas, de estafilococo particularmente, y se había olvidado en una noche húmeda de Londres, que digamos es todos los días en el Reino Unido. Londres particularmente es una humedad extraordinaria. Entonces, de esa humedad había caído una gotera, y justo cayó en la placa que había dejado destapada. De modo que cuando él fue a verlo al otro día, ya no estaba lleno de colonias bacterianas, sino tenía espacios vacíos. Por decir, aquí había caído una gotera y estaba en blanco, aquí a lo mejor había caído otra. Y me pareció curioso, ¿cómo es que aquí en la gotera habían desaparecido estos colonias? Aquí también. Y comenzó a curiosear, como todo buen científico, ¿qué puede haber pasado por ahí? Y tomó muestras de los bordes de las colonias que se habían sobrevivido. Tomó muestras. Y en sus microscopios rudimentarios de esas épocas comenzó a observar y encontró curiosamente que la mayor parte o todos los restos de bacterias que estaban acá eran de bacterias lisadas, destruidas. Y no era pues destrucción mecánica por la caída de la gotera, sino destrucción obviamente microscópica. ¿Sí? Entonces él se puso a pensar y dijo, esto no es una cuestión mecánica, física, de cayó la gotera y los diseminó, lo dispersó. No, dijo, es muy probable que en esta gotera hay algunas sustancias químicas que han matado estos gérmenes. Y realmente ahí es donde comenzó a investigar con más detalle y encontró que existía esa sustancia en esta gotera, a la que él llamó penicilina. ¿Por qué? Porque venía de un hongo que estaba arriba, que se llama Penicillium notatum. Este es un hongo que ellos lo conocían, que justo estaba en mohos de los techos de madera en Londres de ese tiempo, y
que había con la humedad arrastrado a este tipo de hongo que había caído en la gotera, mató al estafilococo por su componente interno que Fleming le llamó penicilina. Entonces, este antibiótico, la penicilina, recibe el nombre de antibiótico porque tiene un origen en un microorganismo vivo, un hongo. Igual son las cefalosporinas, también de otro tipo de hongo, Streptomyces, por ejemplo, la Streptomyces venezuelae, que origina a otros antibióticos como los aminoglucósidos. A propósito, miren, el hongo se llama Streptomyces venezuelae. ¿Saben por qué se llama el país latinoamericano cercano que tenemos? Porque se llama Venezuela. ¿Alguno de ustedes sabe por qué el país vecino que tenemos al norte se llama Venezuela? No. Se denomina así porque para los españoles, en la época de la conquista y la colonia, encontraron que en el lago Maracaibo, que obviamente pertenece a Venezuela, había palafitos. ¿Saben qué es un palafito? Estas construcciones que hay incluso en la selva nuestra, que tienen casas en las lagunas, en los lagos que hay en la selva y que están construidos sobre madera. Cosa que cuando sube la marea, por suerte el palafito está protegiéndolo para que la casa no se inunda, y cuando baja queda en alto con escalera. Entonces se llaman palafitos. Y en el lago Maracaibo ellos observaron que había cantidad de palafitos y les pareció a la Venecia, que es una ciudad que obviamente está construida sobre un lecho acuoso, ¿no? Que es conocida turísticamente, la Venecia. Y como era parecido, le pusieron Venezuela. De ahí surge el nombre de Venezuela, en referencia a Venecia. Bueno, entonces estábamos hablando de antibióticos. Entonces, aquel antimicrobiano que tiene un origen natural, un microorganismo, en este caso particularmente un hongo. La sulfa, que es artificial, que es obtenida de un colorante, no es producida por ningún microorganismo, no es antibiótico, es un quimioterapia común. ¿Qué cosa es bactericida y qué cosa es bacteriostático? Ustedes pueden deducir por el sufijo, sida y estático. Exactamente. Si el bactericida va a matar al microorganismo causal de las infecciones, y el bacteriostático simplemente lo detiene, lo paraliza metabólicamente, reproductivamente. A propósito, para relacionar otro concepto, cuando un antimicrobiano entra en contacto con un microbio, no tanto por si acaso es que el antimicrobiano tiene algún armamento que va y inmediatamente lo pincha, lo lesiona, lo destruye. No, en la mayor parte de casos, sino en todo. Tiene que ser asimilado ese antimicrobiano al interior de la bacteria y en el interior actúa el medicamento. ¿Sí? Entonces tiene que haber un proceso activo en la bacteria para incorporar al antibiótico o al antimicrobiano. Eso va a servir cuando hablemos de una variedad de medicamentos como los bactericidas y los antibióticos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay entonces antimicrobianos que matan a los microbios y otros que no lo matan. Entonces, ¿qué razón tiene que existan bacteriostáticos si no lo van a matar a la bacteria? ¿Es un despropósito usarlos? ¿Qué dicen? Yo diría, a lo mejor, pues, qué tontería, ¿no? Si yo quiero curar a un paciente, debo matar al microbio. Pero ¿por qué tengo que usar un antimicrobiano que solamente lo paralice? Para que no se siga prolongando o propagando, para que no se siga propagando, o para que no aumente esa... Disculpame, no te bien. Para que no se siga propagando. Para que no siga propagándose. A ver, alguien que complete algo, por ahí estás. Y entonces otro medicamento actúa más tarde. Pero sigue vivo el microbio, el causante de la enfermedad. Sí, pero Claro, pero mientras está vivo está produciendo, no se está reproduciendo, pero sí está con una presencia obviamente dañina en el huésped.
Juancito, no olviden, por favor, que el principal mecanismo de curación depende de qué, de nuestro organismo. Depende de qué sistema. Depende de nuestro sistema inmunológico, jóvenes. Depende de nuestra defensa. Por favor, no perdamos este punto de vista. Los medicamentos son un apoyo a los mecanismos de defensa. En verdad, lo que nos cura, ténganlo por seguro, lo que nos cura de las diversas enfermedades, por más graves que sean, son nuestros sistemas de defensa, nuestro sistema inmune. Los medicamentos contribuyen a que el sistema de defensa cumpla su rol. No nos confundamos. Entonces, si yo tengo una infección por gérmenes dañinos, el hecho mismo de paralizarlo ya le facilita a mi sistema de defensa que me cure, pues. Y ese es el mecanismo, así actúa. Bueno, y proyectándonos a otro nivel, ¿qué pasaría entonces? Escúcheme, miren esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo uso a la vez para curar una infección un bacteriostático que paraliza el microbio causante de la enfermedad y un bactericida que lo mata? ¿Sería conveniente o no sería conveniente? Sí. No, dice. ¿Por qué? Yo creo que no, porque se supone que el bacteriostático, o sea, el bactericida es más fuerte que el bacteriostático. Entonces, si tú vas a utilizar un bacteriostático, ya no es necesario utilizar un bactericida porque das como que es. ¿Qué? ¿Qué dices? Ya, tal vez porque estoy medio sordo, no estoy entendiendo bien, pero supongo que están adecuadamente. El asunto es el siguiente. Yo repito, y tengo acá un bactericida o un bacteriostático también. Para que estos dos agentes afecten a esta bacteria, ¿qué he dicho en su momento? Que van a estar por fuera y lo van a agredir, lo van a destruir, lo van a piscar, lo van a morder, lo van a patear. ¿Qué necesitan? Tiene que incrustarse dentro de la célula. Exactamente. Tienen que ser introducidas al interior celular mediante procesos activos. Procesos activos. Y si uso un bacteriostático primero, inactivo a esta bacteria, ¿lo va a poder incorporar a la bactericida? No puede. Si está paralizado, no tiene ningún mecanismo activo, está paralizado, inhibido, está en estado estático, no va a actuar el bactericida porque no va a ser incorporado. O sea, resulta que el bacteriostático se comporta como un antagonista del bactericida, no lo deja trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Eso, por favor, les adelanto, es algo fundamental a tener en cuenta. Cuando hablemos hacia adelante, vamos a remarcar. Nunca usen un bacteriostático y un bactericida a la vez con el supuesto que, como estamos usando dos antibióticos, van a curar más rápido al paciente. No ocurre en estos casos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, los antimicrobianos se diferencian, se clasifican por su mecanismo de acción. Fíjense ustedes acá. Estamos hablando de 5 niveles de actividad de los antimicrobianos. Aquellos que actúan en la pared celular, otros que actúan en la membrana celular, otros en la síntesis proteica, otros como antimetabolitos y otros a nivel central ya, del núcleo celular bacteriano, en el ADN y el ARN. Acá están los beta-lactámicos, actúan en la pared celular. En los beta-lactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas. Bueno, ¿qué posibilidad de que produzca daño el beta-lactámico? ¿Qué posibilidad existe si tenemos en cuenta los mecanismos de acción? A diferencia, por ejemplo, del ketoconazol que actúa en la membrana celular. Repito, estos actúan solamente en la pared celular, en ninguna otra estructura celular. En cambio, el ketoconazol actúa en membrana celular y peor estos que actúan más adentro.
¿qué posibilidad hay de que haya más daño en las células del huésped, las células del paciente, pero mejor dicho? ¿Será dañino los beta-lactámicos para el paciente igual que contra la bacteria? Porque obviamente los antimicrobianos no discriminan, no dicen voy a destruir la pared celular de la bacteria y la del paciente lo conservo. Actúa sobre toda estructura celular. Entonces, por eso que tienen riesgos, tienen colaterales. Entonces, de acuerdo a este mecanismo, repito la pregunta. Si este antibiótico solamente daña la pared celular, ¿afectará mis células biológicas como ser humano? Si no me responden, me van a decepcionar muchísimo. ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Sí, la producirá. ¿Seguro? Repito. El antibiótico beta-lactámico actúa destruyendo la pared celular y obviamente mata a la bacteria, a mis células propias. ¿Me da daño? No, pero ¿por qué no? Tiene que ver con por qué. Si dicen eso, ay, quisiera estudios básicos de microbiología. Por la estructura de la bacteria. Por la estructura de la bacteria. Diferente. Lamentable, jóvenes. Díganme, las células del ser humano, del ser vivo, del animal, ¿tienen pared celular? Mis células tienen pared celular, mis células tienen pared celular, también también tienen. Entonces, ¿cómo qué daño me va a hacer si mi célula no tiene pared celular, por favor? Las únicas células que tienen pared celular son los vegetales y las bacterias. Así que, ¿qué daño me va a hacer? Por Dios, muchachos. Bueno, los que actúan ya al interior, sí, estos, por ejemplo, la quinola, que actúan a nivel de ADN y ARN, sí afectan a las bacterias, las matan, pero también afectan al huésped. Pero la dosis que empleamos es tan pequeña que ese daño no se nota. Y en algunos casos sí, como colateral o efecto tóxico. ¿Estamos de acuerdo? Igual los que impiden la síntesis proteica también van a impedir que mis células propias sinteticen mis proteínas. Pero por fortuna no va a ser patogénico. ¿Por qué? Porque es mínimo. A las bacterias sí las afecta. Eso, por favor, les pido que lo tomen muy en cuenta. Esta es una historia que hay que hablar de la penicilina, incluso de la sulfanilamida, donde nació la quimioterapia de verdad moderna. Tiene un origen bien anecdótico. En esos tiempos, ¿saben? Había un colorante que la gente lo utilizaba para teñir ropa, telas. Era un colorante rojo, azo, sufijo azo. Y como también en esas épocas se estaban usando rudimentariamente los primeros microscopios, entonces había gente muy entusiasta por ahí, mirando es un mundo microscópico de bacterias, ¿no? Porque antes ni siquiera sabían que en las aguas hervidas había microbios por millón, parásitos por millón. Entonces cuando comenzaron a mirar el mundo microscópico, vieron que había estructuras vivas ahí, novedosísimas. Pero el microscopio era tan rudimentario en esa época que no distinguían con claridad las estructuras internas. No distinguían, veían que aparentemente había un bultito interior de este microorganismo que a lo mejor tenía unos apéndices por ahí que parecían flagelos, cilios, pero no se distinguían muy bien. Entonces a alguien se le ocurrió, digo, bueno, ¿qué pasaría si yo empleo en estas colonias de microorganismos, empleo este colorante? A lo mejor se tiñe y voy a distinguir sus estructuras. Y realmente pues, le aplicaron este colorante rojo, azo, y lo sometieron al microscopio y comenzaron a ver que sí, ya se dibujó en el interior una estructura globular que después le llamaron núcleo. Otra más pequeña que le llamaron lisosoma, retículo de Golgi, todas las estructuras internas, flagelos, ¿sí? Y vieron que había ya con más definición estas estructuras. Pero ¿qué ocurrió? Alguien se dio cuenta que no solamente se habían coloreado, sino que se paralizaron. Estaban tan activas primero moviéndose por allá por acá. Se paralizaron.
Así que la mente científica pues, busca siempre explicaciones y comenzaron a preguntarse por qué se paralizó. Y resulta que alguien se imaginó y dijo, algo en este colorante tiene alguna componente que paraliza, detiene a estas bacterias y obviamente paralizadas van a morir con más facilidad. Ahí es donde dijeron, aquí hay una sustancia que combate a este microorganismo que sabemos que es causante, por ejemplo, del antrax, que el tiempo había mucho antrax. Así que eso motivó que investiguen, lo aislaron ese componente y ahí surgen las sulfas. Las sulfas entonces estaban contenidas dentro de ese colorante. Ahí surgió la quimioterapia moderna antimicrobiana. De esta experiencia anecdótica, igual que la penicilina. Don Max fue un investigador notable que es el padre de la sulfa. Y así, después ya se diseminó la investigación y se sacaron cantidades de niveles. Ahí tenemos que prácticamente son los mismos. Los mecanismos de acción, que lo he repetido no sé por qué. Ahí, detalles nomás. Y esto sí, por favor, es importante tener en cuenta que muchos de los antimicrobianos actúan a nivel de núcleos, a nivel de enzimas que tienen que ver con la síntesis de ADN y ARN. Y ahí sí, por favor, la posibilidad de que estos antimicrobianos afecten la propia estructura celular del paciente, ahí está. Por eso son potencialmente las quinolonas, por ejemplo, que arriba en medicina, que es un antibiótico muy usado, las quinolonas, y los antivirales tienen un potencial de daño sobre el paciente ya notable, ¿ya? A diferencia de los que señalamos anteriormente como los beta-lactámicos que actúan solamente dañando la pared celular y por lo tanto son inocuos para el paciente. Esto de las interacciones me parece importantísimo también, y lo que les hablaba ahí. Nunca usar bacteriostáticos y bactericidas porque se van a interferir, prácticamente los bacteriostáticos interfieren en la acción de los bactericidas. Entre bactericidas sí pueden sintetizarse y se usan combinados para poder dar mayor efecto antimicrobiano. No se bloquean. Hay algunos que tienen acciones secuenciales, por ejemplo el cuatrimosazol. El cuatrimosazol es un quimioterápico que se ha usado muchísimo en el mundo, ahora cada vez menos, no porque sean malos, sino porque los nuevos que han salido son tal vez más eficaces. Pero ¿qué ocurrió con este excelente antimicrobiano? Que encontró que si unían una sulfa como el sulfametoxazol con un antimicrobiano que no es sulfa, es muy original, se llama trimetoprim, resultaba que se potenciaban ambos, aisladamente eran activos contra los microorganismos, pero cuando se juntaban en un solo producto, la eficacia mejoraba notablemente. ¿Y por qué? Porque resulta que estos dos actúan en el metabolismo del ácido fólico. Para que se sintetice el ácido fólico, hay pasos secuenciales, digamos, 4 pasos secuenciales. Esto era un primer paso que tenía que complementarse con un segundo, con un tercero y un cuarto, donde ya terminaba sintetizándose el ácido fólico. El ácido fólico es vital para todas las células, tanto la de los microbios como la de los seres humanos. ¿Sí? Sin ácido fólico la célula no podría vivir. Entonces, ¿qué resulta? Que el sulfametoxazol bloquea esta etapa metabólica. Y el trimetoprim bloquea esta otra etapa. Y obviamente dijeron, ¿qué pasaría si lo combinamos? ¿Mejorará la eficacia antimicrobiana? Lógicamente ocurrió eso de un modo extraordinario. Así que si el sulfametoxazol tenía una eficacia del 30%, esto del 20%, el resultado no era ni siquiera una suma, sino un 70%. Una sinergia extraordinaria. Y ahí es donde surge el cotrimoxazol. Cotrimoxazol entonces es una combinación de sulfametoxazol y de trimetoprim que actúan secuencialmente, lo que estamos poniendo ahí, sinergia en acciones secuenciales. Y por último, en la lucha, como se dijo un tiempo casi eterna, entre la investigación médica y los mecanismos de supervivencia de las bacterias,
siempre hay episodios extraordinarios. Las bacterias, jovencitos, permanentemente están elaborando estrategias para defenderse de los antibióticos. Y son tremendamente hábiles para eso. Y aprendieron, en algún momento, cuando fueron víctimas de las penicilinas, de las cefalosporinas, o sea, de los beta-lactámicos, aprendieron a sintetizar enzimas que antes nunca producían, nunca, pero aprendieron a sintetizar enzimas nuevas que se llamaron beta-lactamasas. Eso fue una innovación de las bacterias que produjeron entonces, sintetizaron enzimas novedosísimas, las beta-lactamasas. ¿Y qué pasó? Estas beta-lactamasas estaban dirigidas contra una parte estructural de las bacterias, de los antibióticos beta-lactámicos, que tienen un anillo de este tipo. ¿Sí? Se llama el anillo beta-lactámico. Bien. Estas enzimas que elaboran las bacterias, especialmente las gram negativas, destruían este anillo, lo lisaban, y por lo tanto el antibiótico fracasaba. Ese es un mecanismo de resistencia que emplean las bacterias para sobrevivir ante los antibióticos, ¿sí? Generan enzimas que destruyen al antibiótico. Bueno, pues como nosotros también somos inteligentes, no tanto como las bacterias, pero somos inteligentes, entonces los investigadores dijeron, bueno, nosotros vamos a actuar, si estos actúan contra el anillo beta-lactámico del antibiótico que nos protege, nosotros actuaremos buscando un producto que anule las beta-lactamasas. Y se logró, ahí es donde surge el famoso ácido clavulánico. El ácido clavulánico entonces es una sustancia farmacológica que fundamentalmente lo que hace es destruir a las beta-lactamasas, ¿sí? Destruye a las beta-lactamasas, y las beta-lactamasas entonces ya no actúan, el antibiótico se preserva y recupera su actividad antimicrobiana. Por eso que uno de los antibióticos más populares en la actualidad es la amoxicilina más ácido clavulánico. Sí, entonces supongo que la mayor parte de ustedes lo habrá escuchado, lo conocen. Ya no se receta sino más amoxicilina pura, casi siempre se prescribe junto con el ácido clavulánico. Porque este ácido clavulánico le permite trabajar impidiendo que la bacteria produzca una beta-lactamasa y que pueda inactivarse la amoxicilina. ¿Está claro? Ese es un facilitador que lo estamos considerando hoy. Bueno, no olvidemos de que cuando usamos varios antibióticos a la dieta, es una recomendación que por favor me permito remarcarlo, nunca usemos antibióticos de manera irracional, jóvenes. Nunca, por favor. Debemos usar cuando está justificado, cuando es imprescindible y siempre de manera lógica, cuando menos. Ya llegó la época, jovencito, que se temía tanto antes de que ya llegue un momento en que los gérmenes ya no van a responder a ningún tratamiento antibiótico. Te juro que ya llegó. Y eso no hace ni siquiera hace mucho tiempo. Antes de la pandemia ocurrió un evento que ha marcado un hito en la medicina mundial. En el Reino Unido se presentó un caso de una infección gastrointestinal en un turista que había ido por el sudeste asiático a hacer turismo, por ahí por Indonesia, por ahí. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó a Inglaterra, entró en un estado casi ya de colapso por una infección severísima gastrointestinal que lo había adquirido en el sudeste asiático. Y cuando lo internaron en Inglaterra, en Londres, tomaron muestras y aislaron el germen. Era una enterobacteria que no respondía, escúchenme, a ninguno de los antibióticos que había en Inglaterra. Ninguno. A todos era resistente. Pidieron apoyo a los demás países que conforman el Reino Unido, porque Inglaterra es parte del Reino Unido. El Reino Unido significa un conglomerado de países donde está Inglaterra, está Canadá, Estados Unidos, está Australia,
y varios países más, Escocia, todos conforman el Reino Unido. Y todos enviaron muestras de antibióticos, por ahí al menos que poco estaban siendo usados. Y repito, nuevamente se encontró que ninguno era activo, todos fracasaban. La última oportunidad que tuvieron es recurrir a Atlanta. Atlanta es el sitio de Estados Unidos donde está digamos, los centros de investigación más avanzados que hay sobre antimicrobianos. Y mandaron muestras de preparados que todavía estaban en experimentación para que vayan empleándolo, a lo mejor alguno daba resultados. Tampoco, ninguno era efectivo contra esa enterobacteria. Y eso generó una alarma extraordinaria en el mundo, de modo que el New England, un periódico en Londres, publicó un titular que decía: se acabó el mundo, la era de los antibióticos. Y vaticinaba pues, una tragedia terrible en el mundo, ¿no? ¿Qué pasaba si ese germen se diseminaba? No había forma de combatirlo, iba a generar una mortandad pero espectacular. Por fortuna, miren, ocurrió algo que para muchos podría ser un milagro. Se autolimitó esa infección. Se autolimitó. El paciente afortunadamente comenzó a recuperarse y desapareció este germen, al menos hasta la fecha. Sin que esto sea una experiencia de igual dimensión mundial, les juro que acá en Chiclayo, hace 2 años, personalmente, he tenido un caso de un paciente varón de 78 años de edad avanzada, que hace una consulta por una infección severa, que incluso de inicio dije no debían de llevarlo a pares por ahí, porque no tenía un servicio de internamiento, era un caso crítico, pero aún así me decían, no, que seguro es un sitio donde la gente se va a morir, la gente no quería llevarlo ahí. Entonces pedí que le tomen muestras para hacer un ejecutivo porque tenía una evidente infección urinaria. Les juro que en el laboratorio que de Impares, que es un laboratorio bastante confiable, se le tomó muestras, se le encontró Escherichia coli, causante de la infección urinaria, más de 100.000 colonias por mililitro, de pues, ahí, sin lugar a dudas. Y el antibiograma que probó la laboratorista en ese tiempo consistía en 25 antibióticos que generalmente usaba y pidió a los laboratorios a los que tenía relaciones que le envíen muestras. Ninguno, jovencito, ninguno, como 35 antibióticos probamos en ese Escherichia coli, ninguno era digamos, activo. Todos eran resistentes. Les juro honestamente. Primer caso que, digamos, palpablemente encontraba que en Chiclayo de una Escherichia coli absolutamente resistente a drogas, antibióticos. Me comuniqué con el Almanzor y con unos colegas y les pedí que lo internen, porque por fortuna tenía seguro, y que hagan todo lo posible por combatir esa infección y que lo aíslen incluso. Hicieron eso y usaron un cóctel de antibióticos de los más sofisticados que hay, combinaron buscando opciones y lograron sacarlo al paciente. Esas dos experiencias que son dramáticas les cuento a ustedes para que vean que hemos llegado a ese momento en verdad terrible que se temía, que llegue un momento en que no haya ningún antibiótico que nos pueda salvar la vida, desgraciadamente. ¿Y saben por qué hemos llegado a eso? Por el mal uso de los antibióticos, por el pésimo uso, por ese hecho de estar indicando por si acaso. Uso esto por si acaso. No podemos hacer eso, por favor. Cuando usemos un antibiótico estemos seguros que el paciente realmente lo necesita, que la infección que tiene realmente se maneja como antibiótico, no como lo que ocurre ahora, una infección gripal viral que se trata de manejar con amoxicilina y ácido clorhidrato, pues un virus, el virus no responde a ningún antibiótico. Cuando se usan combinaciones innecesarias, o sea, los responsables de esa tragedia somos realmente los médicos y la gente común también que se automedica de manera, en verdad, casi inocentona, ¿no? Entonces, estas son cuestiones de los pacientes, donde hay que tener en cuenta, por ejemplo, acá. Si ustedes tienen una herida que tiene pus, que tiene cuerpos extraños, por favor, si ustedes hacen asepsia, limpieza minuciosa, ese paciente se va a complicar. No va a haber antibiótico que cure esa infección. La asepsia es fundamental. Y nunca usen los famosos antibióticos por si acaso, para que no se infecte, como hacen la mayor parte de médicos que tienen en emergencia. Tome esta recetita, esto para el dolor y este antibiótico por si acaso para que no se infecte. Por Dios, qué aberración es esa. Tengan mucho cuidado. La resistencia antimicrobiana, esto lo dijo Eliot, que es Eliot, un
escritor, un literato de talla mundial, que no es médico, pero miren lo que dijo eso. La rapidez con que surgen los microorganismos resistentes es igual, no es igual a la velocidad con la que surgen los nuevos antibióticos. Siempre nos van a llevar adelante. Muy bien, un poquito les dejo el otro tema porque la hora está avanzada. ¿Sí? Beta lactámico.